Muy buenos días. En estos breves minutos vamos a mencionar algunos aspectos que están relacionados a la evaluación de pacientes que puedan tener manifestaciones cutáneas en contexto de COVID-19. Entenderán que por el ritmo acelerado de la pandemia, las descripciones y reportes del compromiso de piel fueron posteriores a todo lo que conocemos que sucede a nivel respiratorio, hemodinámico, cardiovascular e incluso inmunológico vinculado a la infección por el virus SARS-CoV-2. Es por eso que contamos actualmente con registros preliminares que provienen principalmente de Europa y Asia, pero tenemos que entender que se requieren aún más informes y más trabajos para tener mayor certeza, por ejemplo, en lo referente a la incidencia real de presentación de este tipo de lesiones. En principio se asume que con los datos que tenemos, la piel no sería un órgano primario de afectación del virus SARS-CoV-2, teniendo más bien un rol secundario como sucede con otras virosis. Existen registros en curso, digamos, que registrarían estas manifestaciones en piel en numerosos países, y esto va a ir aportando datos con el paso del tiempo y dándonos un mayor grado de evidencia, ¿sí? Algo que me parece importante, que deberíamos tener presente también al momento de evaluar estos pacientes, aquellos efectos en la piel que puedan presentar el uso de algunos fármacos, ¿sí? Como en este caso la hidroxicloroquina. Como podemos ir adelantándoles también, existe una variedad de lesiones, ¿sí? Como vemos en las fotos, ante el mismo virus, distintos pacientes, lesiones totalmente diferentes. En cuanto a los reportes iniciales que les mencionaba anteriormente, se encuentra este artículo que provenía del Hospital del Eco, en Lombardía, Italia, en donde se reportó sobre 88 pacientes evaluados con COVID-19 que el 20% de ellos presentaba algún tipo de afectación cutánea, más frecuentemente rash eritematoso, ¿sí? Seguido por lesiones urticariformes y un solo caso con lesiones similares a la varicela. Los autores plantearon que estas manifestaciones en piel podrían ser similares a aquellas que presentan en otras virosis, ¿sí? O sea, hasta ahí todo muy inespecífico. Pero recordemos que estos datos son limitados como para poder generalizarlos hacia nuestra práctica diaria. Es entonces que paralelamente también había otros reportes, como estos, por ejemplo, de comunicaciones de pacientes jóvenes, ¿sí? Sobre todo niños y adolescentes, que presentaban lesiones en zonas acras que tenían diversas formas de descripción. Podían ser máculas eritematoviolaceas con edemas, pústulas. Algunos casos se denominaron pseudosabañones o pseudoperniosis, eran lesiones similares a los sabañones, como ven en las fotos. Pueden ser, pueden ser generalmente dolorosas, a predominio nocturno, y evolucionan con restitución ad integrum en aproximadamente 2 semanas. Es importante aclarar que estos pacientes no tenían repercusión clínica y se encontraban en muy buen estado general. Acá pueden ver las lesiones. Si bien el mecanismo no es aún bien conocido, podría deberse a trastornos a nivel circulatorio, microtrombosis secundaria a daño endotelial, ¿sí? Trastornos vasculares, todo con un gatillante inmunológico secundario al virus SARS-CoV-2. Es entonces que recientemente recibimos el registro de un grupo español. Este registro tenía 375 casos que les permitió generar una clasificación según las características de las lesiones. Y en primer lugar clasifican un grupo 1 inicial que tenían lesiones, como les mencionaba anteriormente, similares a sabañones en zonas acrales, como decíamos más comúnmente en pacientes niños y jóvenes, principalmente en manos y pies, con áreas de eritema, edema, vesículas, pústulas, denominadas pseudoperniosis. Por otro lado, describían lesiones vesiculosas, con erupciones vesiculares pequeñas, principalmente monomorfas, y algunas también podían localizarse en miembros superiores e inferiores. En un tercer grupo, lesiones urticariformes, más frecuentemente distribuidas a nivel de tronco, pero podían ser dispersas y en forma generalizadas también. Y el tipo de lesión más frecuente que describe este grupo son lesiones tipo maculopapulosa, ¿sí? En un 47% de los casos, muy inespecíficas, en diversas formas de presentación y localización, ¿sí? Y por último, un caso que tendría una repercusión mayor a nivel clínico,
los pacientes que tenían lívidos reticulares o lesiones tipo necrosis, ¿sí? Sobre todo en miembros inferiores, estas lesiones tenían un mayor grado de severidad, de cuadros clínicos más severos, ¿sí? Acá las pueden ver. En principio, los autores afirmaban que existiría un gradiente de enfermedad de menos grave en los casos donde había pseudosabañones o pseudoperniosis a formas clínicas más graves en aquellos pacientes que tenían lívido reticularis, que presentaban casos de neumonía, ingresos hospitalarios y mayor necesidad de atención en áreas de cuidados críticos. A modo de reflexión final, como es de esperar en enfermedades producidas por virus, no es ajena la infección del virus SARS-CoV-2 a la posibilidad de afectar la piel, ¿sí? Puede haber afectación cutánea de diversa índole, o sea que deberíamos tenerlo en cuenta si un paciente consulta con lesiones en piel, no descartemos tampoco que puede ser COVID-19, sino deberíamos continuar nuestra anamnesis, interrogar sobre distintos síntomas, anosmia, fiebre, ¿sí? Cuadros respiratorios, pensar un poco el nexo epidemiológico, ¿sí? No descartarlo solamente porque tenga lesiones en piel. Aún nos resta comprender la causa de esta diversidad de patrones de presentación. La edad, el sistema inmunológico seguramente juegan algún rol en todo esto. Y recordar por último que al valorar las lesiones en piel en este tiempo de la pandemia COVID-19, deberíamos también tener presente las drogas que utilizamos para el tratamiento de estos pacientes y los efectos en piel producidos por el uso de equipo de protección personal. Bueno, les agradezco mucho la atención y me despido. Hasta la próxima.